Gracias, diputada, por estar aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Un placer estar con ustedes. El placer es mío y gracias por esta desvelada. La hora no es fácil. Vamos a aprovechar el tiempo entonces. He leído su carta abierta a Zapatero sobre Venezuela. Es dura, es brutal en contra de Zapatero. Ha sido puntual, ha sido fuerte, poniéndolo como alguien que trabajó finalmente para el régimen del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí quiero entender que Beatriz Becerra plantea también una corresponsabilidad de lo que sea que esté ocurriendo en Venezuela. ¿Lo cree usted así? ¿Tiene corresponsabilidad Zapatero en temas tan delicados como lo que se puede manejar en la Corte Penal Internacional? A mí me parece que la postura del expresidente del Gobierno de España, Zapatero, a lo largo de todas estas distintas fases del proceso de diálogo o de mediación, como se ha llamado, claramente tiene una responsabilidad porque él la ha aceptado. Nadie le ha obligado a participar en ello y, de hecho, es el que desde el inicio hasta ahora ha quedado. Tiene la responsabilidad de que su función era de hacer de mediador, de negociar entre dos partes. Y lo que para mí ha quedado en evidencia en esta semana precisamente es que él trabaja para una de las partes porque habla por boca de la parte del gobierno, como ha quedado expresado en la carta que dirigió la oposición después de que se diera por fracasadas de nuevo estas negociaciones. En el contexto de lo que se denuncia desde Venezuela, hay muchas personas que quisieran de alguna forma que fuera parte o no sé, que fuera sancionado al igual tal vez que el mismo régimen. No se puede llegar a ese extremo con el presidente Zapatero, evidentemente. Sin embargo, ¿cree usted que debe haber alguna acción mayor en torno a esta posición evidente también, valga la redundancia, que ha mostrado el expresidente Zapatero al momento de culpar de frente a la oposición por no haber firmado el acuerdo? Sí, el expresidente ha instado a la oposición, después de culparla del fracaso de esas negociaciones, a aceptar un chantaje, que es básicamente lo que constituía esa propuesta del gobierno. Respecto a qué tipo de repercusiones o qué tipo de responsabilidades se le pueden exigir desde fuera, yo sí tengo una posición clara respecto de lo que significa su presencia allí como española. Desde el momento en el que el gobierno de Maduro expulsó al embajador de España en Venezuela, quedaba claro que estaba expulsando, estaba rechazando al Estado español y como tal estaba rechazando, estaba expulsando a la representación de la Unión Europea. Yo no acabo de entender cómo un expresidente del gobierno, un ciudadano español que ha dado en hacer una función a favor de esta solución de Venezuela, cómo podía seguir estando en esa situación después de la expulsión del embajador. Creo que hay una carga importante de descrédito. Para mí, cualquier representante público, o que lo ha sido, o como es el presidente Zapatero, miembro del Consejo de Estado de España, creo que después de esa agresión diplomática no había ninguna razón que justificara que no tomara una postura clara al respecto. Respecto a otro tipo de sanciones, no, yo no tengo ningún conocimiento de que se esté planteando, más allá de que él mismo pueda hacer su análisis y tome las decisiones pertinentes. Me llama mucho la atención ahora que lo está mencionando, diputada Becerra. Pues sí, la falta de acción como español frente a una acción del gobierno de Venezuela para todos los españoles. Pero en su reflexión, en su pensar, ¿qué pudiera ser o cuál pudiera ser el motivo para esta entrega del expresidente Zapatero? ¿Intereses ulteriores? ¿Por qué incluso pasar por encima de una postura concreta cuando se está rechazando al país de alguna forma, tácitamente, al expulsar a un diplomático? ¿Qué cree usted que sea el motivo que lo ha mantenido ahí en esa postura entrecomillada de mediador cuando ha pasado todo esto, ya incluso a nivel país?
Yo he reflexionado mucho al respecto porque, como a casi todo el mundo, me cuesta muchísimo entender cuál puede ser la justificación, cuánto está uno dispuesto a pagar para qué, ¿no? Y en el caso del expresidente Zapatero, yo creo que él, lo explico en mi carta también, siempre ha tenido una percepción o una asunción un poco distorsionada de lo que significa el diálogo. En su gobierno, cuando él estuvo al frente del gobierno de España, pues ya pudimos ver en qué consistía el diálogo. Yo creo que sí, que probablemente él siga pensando que eso que estaba ocurriendo en República Dominicana, eso que ya había venido ocurriendo durante tanto tiempo, durante las fases anteriores, era un diálogo, pero un diálogo nunca se produce cuando las partes están desequilibradas, cuando una tiene toda la fuerza, el poder, tiene toda la capacidad de obrar y de presionar, y la otra parte solamente tiene, digamos, una autoridad moral. Yo creo que esa percepción distorsionada y, por otro lado, ese empeño en, al precio que sea, conseguir un reconocimiento de haber logrado algo que parece casi imposible, pues le ha podido llevar a esa pertinacia, ¿no? A seguir insistiendo. Pero ya Einstein lo decía muy claramente, es de locos pretender resultados distintos cuando hacen las mismas cosas. Y el expresidente Zapatero no ha dejado de hacer las mismas cosas, que es estar al servicio de los intereses de Maduro desde el principio. Ha servido de instrumento en su momento para bloquear el revocatorio, después para que se siguieran prolongando todo la deslegitimación y el vaciamiento de la Asamblea Nacional, y ahora ha servido también para darle más tiempo y conseguir que se plantee convocar unas elecciones fraudulentas para perpetuarse en el poder. Por lo tanto, justificación lógica. Razones personales, intereses propios, pues no lo sé. Pues no sabemos. Decía usted, ¿no? Nunca cayó más bajo, en su carta decía, nunca cayó más bajo la palabra diálogo, refiriéndose precisamente al expresidente Zapatero, pero es una realidad. En Venezuela la palabra diálogo ya causa molestia, ya causa esquemor, ya no es bien vista, ya no se quiere ni siquiera, no quieren ni siquiera mencionarlo. Voy a cambiar un poco el tema para salir del tema del expresidente Zapatero y le quiero preguntar, estas sanciones selectivas, ¿cree usted que estén teniendo un resultado y que tendrán un resultado contundente para ejercer presión? ¿O, por el contrario, debía de asomarse ya una sanción en el tema petrolero con Venezuela que desgraciadamente impactará al país, pero ya el país está impactado? Las sanciones individualizadas que aprobamos por el Consejo Europeo, en la Unión Europea, hace muy poquito, efecto han tenido ya. Han tenido un efecto demoledor, clarísimo, en sus destinatarios y en todo su entorno. Ahora falta que se apliquen adecuadamente y, como hemos pedido en el Parlamento Europeo, en la resolución que aprobamos este jueves, lo que pedimos es que se extiendan a más destinatarios, incluyendo al presidente Maduro, al vicepresidente y a la cúpula militar y a sus familiares y círculos más cercanos, ¿no? ¿Por qué creo que son efectivas? Porque al final es ese señalar lo que los jerarcas, lo que los elementos de este sistema de corrupción y de represión encarnan. Y ya digo que ese primer efecto ha quedado patente, es decir, la reacción del gobierno de Maduro ante las sanciones ha sido, bueno, como hemos visto, enormemente agresiva y directa. En lo que usted se refiere acerca de contemplar posibles sanciones a la empresa petrolera pública, desde luego también lo hemos pedido al Consejo que lo contemple. No sé hasta qué punto vamos a avanzar ni cuánto vamos a tardar, pero desde luego el camino está abierto y la postura de la Unión Europea es unánime. Nosotros no somos neutrales. Ya hemos dejado claro que tenemos una postura que es clarísima, que es estamos con los venezolanos y estamos con la recuperación de la democracia y la libertad para Venezuela. Y eso solamente lo pueden decidir los propios venezolanos, cuál es su futuro y cuál es su oportunidad. Y la manera de decidirlo
es a través de unas elecciones presidenciales limpias, transparentes, creíbles, en las que pueda participar toda la oposición y en la que se cumplan todos los estándares internacionales.